Hola, bienvenidos al programa Mundo FinTech de Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Soy Octavio Botella y hoy hablaremos de la cultura de inversión en México. ¿Hay cultura de inversión en México? Acompáñenos porque hoy vamos a platicar con Juan Carlos Flores, quien es CEO y fundador de Dupla. Juan Carlos es especialista en análisis de crédito, planeación financiera, análisis financiero y bursatilización de hipotecas. A través del uso de la tecnología, conecta a las personas para que interactúen directamente y con ello mejoren sus condiciones actuales, tanto de crédito como de inversión. Así que bienvenido, Juan Carlos. Qué gusto tenerte aquí y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Octavio? Mil gracias por la invitación y un gusto también platicar contigo y con toda la gente que nos puede estar escuchando y viendo. Claro que sí. Pues muchas gracias. Y bueno, Juan Carlos, por favor, platícanos un poco primero de la cultura de inversión en México. ¿Cuál es tu opinión? Es decir, ¿hay cultura de inversión en México? Porque no sé si los usuarios del sector financiero estamos acostumbrados a invertir. Cuéntanos un poco. Mira, yo te podría decir dos cuestiones, una cualitativa y otra cuantitativa. Una cualitativa creo que es un hecho innegable que durante los últimos años en México nos hemos percatado de un crecimiento en el quehacer de la inversión, ¿no? Cada vez es más, digamos, común encontrarte en charlas informales con amigos, con familiares, con colegas, etcétera, etcétera, de hablar de inversiones, de hablar de inversiones a través del uso de la tecnología. Cada vez es más común ver anuncios sobre inversión en la televisión, ¿no? Como es el caso en la radio, medios de comunicación tradicionales. Y qué decir de encontrarte con anuncios a través de la mercadotecnia digital, ¿no? Ese es, digamos, un parámetro cualitativo. Ahora bien, te voy a dar un parámetro cuantitativo, ¿no? De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, realizada en 2018 y elaborada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el INEGI, en México hay 11 millones de personas que invierten en el sistema financiero tradicional, ya sea a través de instrumentos financieros bancarios, los instrumentos financieros tradicionales. Eso te habla que si bien es cierto, no son poquitos, 11 millones es una cantidad nada despreciable, pues apenas representa un 12% de la población adulta total en México. Entonces, quiere decir que vamos por buen camino, que la cultura creo que es algo que está ya presente, es algo que en ciertos segmentos de la población evidentemente es mucho mayor el uso o el hábito de la inversión que en otros sectores, pero creo que los números no son malos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando la cultura de la inversión, porque una buena inversión pues te ayuda a tener buenos hábitos y ya lo platicaremos a lo largo de la charla, pero sin duda alguna es algo que nos ayuda a mejorar nuestras finanzas personales. Es decir, que ha cambiado la forma de invertir a lo largo del tiempo, ¿no? Y la tecnología es un activo muy importante en esto. ¿Consideras entonces que es importante tener una cultura de inversión? Es decir, es importante que en nuestras finanzas personales aprendamos a invertir. ¿Por qué tienes este argumento o esta percepción? Cuéntanos un poco de eso. Toda aquella persona que tiene esa posibilidad debe de hacerlo, ¿no? Por muchas razones. Primero, porque creo que demuestra que es una persona con ciertos hábitos, como es la disciplina, como es la constancia, la paciencia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Atributos, si tú quieres, a lo mejor románticos o a lo mejor cualitativos, pero la otra cuestión es, por ejemplo, el día de mañana, si alguien, por ejemplo, pierde el empleo, pues una de las primeras formas de ahorrar o de invertir es a través de la creación de un fondo de emergencia, ¿no? Si pierdes el empleo, o no es necesario incluso perder el empleo, si tienes alguna eventualidad como alguna enfermedad, algún accidente, que siempre existe esa posibilidad, o ya lo señalaba yo, la pérdida del empleo, siempre el tener un fondo de emergencia pues nos va a ayudar mucho y es la primera forma de invertir, ¿no? El hábito o la cultura de inversión también nos habla de una persona pues, preparada y que tiene una visión de mediano y largo plazo, ¿no? Hay distintos objetivos para invertir, ¿no? Uno de los objetivos puede ser, pues, tener un mejor retiro, ¿no? Que en México
a pesar de tantos esfuerzos que se han hecho a lo largo de varias décadas, pues la tasa de reemplazo, es decir, el sueldo que alguien tiene respecto a tu último sueldo, pues sigue siendo una tasa de reemplazo baja. Por eso es importante un ahorro voluntario, ¿no? Claro. Es importante un ahorro, una inversión pues, para cumplir ciertas metas personales, ¿no? Por ejemplo, el adquirir un bien inmueble o adquirir un bien mueble, puede ser una vivienda para el primer caso, un automóvil, o para planear unas vacaciones, ¿no? Ahora que ya la economía empieza a abrirse, que el turismo también empieza a ser cada vez más activo, más dinámico, pues siempre es bueno tener una buena vacación, ya sea tú solo, con amigos o con la familia, ¿no? Y así distintos objetivos, ¿no? Y yo creo que por lo mismo, por todas estas características que he mencionado, es por ello que yo soy un fan y que soy pues, si se me permite la expresión, un evangelizador en este tema de las inversiones, ¿no? Buenísimo. Digo, qué interesante porque, como dices, una inversión puede ser, ya sea, por ejemplo, un recurso que tienes por un fondo de ahorro, pues lo puedes convertir en una inversión, o un excedente que tengas por alguna razón de tu negocio, de tu ingreso, también lo puedes convertir en una inversión. Y bueno, pues la idea es que sea rentable para ti, ¿no? Y puedas tener, digamos, ese guardadito o ese dinero invertido por ya sea una emergencia, por un accidente o por diferentes causas, ¿no? Pero siempre es importante tener ahí una inversión. Y si me permites, Octavio, nada más para puntualizar este comentario de tu pregunta anterior, pues también Sí, para alcanzar, y aunque sea no un cliché, ¿no? Pero es algo también importante para mucha gente, es poder alcanzar el día de mañana una libertad financiera, ¿no? A través de la inversión, a través de este hábito de disciplina, paciencia, constancia, tenacidad, poder encontrar pues una libertad financiera. Y esto se va a lograr a través de esto que he mencionado, pero también entre más temprano se inicie este hábito de la inversión, pues más rápido puedes encontrar la libertad financiera que te permitirá pues cumplir muchos proyectos personales o profesionales, ¿no? exacto. Ya sea para un proyecto personal, como decías, una vivienda, un auto, lo que sea, o incluso hasta para algunas personas, dependiendo de la edad, para su retiro, ¿no? También. Correcto, o no depender de una fuente fija de ingreso, ¿no? De un empleo fijo, ¿no? La gente evoluciona, las generaciones evolucionamos y hoy por hoy, a lo mejor nuestros padres o abuelos nunca pensaban en una libertad financiera. Ellos se veían siempre estar trabajando y siempre en el mismo lugar y siempre con el mismo jefe y siempre haciendo lo mismo. Ahora pues evolucionamos y mucha gente piensa totalmente distinto, ¿no? Encontrar una libertad financiera pues para hacer, en el buen sentido de la palabra, lo que tú más quieras o más te plazque, ¿no? Correcto, muy bien. Oye, y bueno, el mercado financiero está en una constante evolución, ¿cierto? Lo mencionabas un momento. Con tu experiencia, Juan Carlos, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones? ¿No? Porque al final los jóvenes hoy son los que están emprendiendo. Y no sé, me gustaría como darles un mensaje de qué les recomendarías en cuanto al cuidado de sus finanzas. Digo, si bien es cierto que yo soy un fan y un evangelizador de la inversión, y es más, como tú sabes, Octavio, pues soy un emprendedor, ¿no? Correcto. Como tú sabes, pues emprendimos en el tema financiero, en el segmento fintech, ¿no? Ujú. Específicamente en dupla.mx. Tampoco soy, digamos, ni pretendo serlo un gurú o un máster en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la gente que quiere empezar a emprender, se necesitan pues muchos factores, ¿no? Además de las ganas, además de atreverse, de tener pasión, ¿no? Que son atributos o prerequisitos fundamentales, Octavio. Creo que hay una serie de cosas que permiten tener una mayor probabilidad de éxito, ¿no? En el mundo del emprendimiento. Hay estadísticas que nos señalan que en México, que los primeros 5 años de una startup, el 80% de estos primeros años, las startups quiebran, ¿no? Esto desaparecen, ¿no? Por lo tanto, sí que debemos de estar muy conscientes que implica un riesgo, ¿no? Y es bueno siempre tomar riesgos, Octavio. El mundo de las inversiones en sí implican un riesgo y más el tema del emprendimiento.
En ese sentido, yo diría que además de las ganas, de la pasión y del, digamos, de dar el paso, el siguiente paso, que es importantísimo, creo que algunos atributos, ¿no? Que me gustaría compartirles. Primero, si vas a emprender, que sea de preferencia en un área donde tú tengas cierta experiencia, cierta expertise, cierto conocimiento del ecosistema, ¿no? En mi caso, pues el tema del sector financiero, yo trabajé 11 años en el sistema financiero tradicional y eso me ayudó un poco, ¿no? A este emprendimiento en Dupla.mx. El segundo, Octavio, quizás es pues siempre como que pivotear, ¿no? Empezar con pruebas piloto, empezar de manera, digamos, rápida, pero acotada, ¿no? No empezar a invertir con grandes sumas de capital, etcétera, etcétera, sino el producto, lo que estás haciendo, el proyecto que estás vendiendo, que tratas de monetizar, escalar, etcétera, sea a través de una prueba piloto, ¿no? Del MVP famoso, ¿no? Y un tercero es tomar en cuenta todos los riesgos implícitos y no descartar, no dejar de lado, por ejemplo, el riesgo legal, ¿no? En el caso, como tú sabes, del emprendimiento en donde estamos involucrados, pues implica que debemos de cumplir con una ley, la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, mejor conocida como la ley FinTech, ¿no? Ujú. Que si por ahí no haces las cosas bien, que si por ahí estás faltando a la ley, en una de esas tampoco quieres espantar a nadie, pero es la realidad. Además de multas, se te puede castigar con privación de la libertad, ¿no? Entonces, yo diría que en general esos serían los primeros tips, además de ciertos atributos, ¿no? Cualitativos que todo emprendedor debe tener. Buenísimo. Creo que es una buena señal justo para los jóvenes que están empezando o que tienen idea de emprender en algún negocio. Eh, Creo que en el último año y medio mucho se ha hablado del tema de la pandemia y el confinamiento, ¿no? Y mucho se ha hablado también del fenómeno de la adaptación. Creo que todos hemos tenido que adaptarnos de una u otra manera a resolver las cosas de una manera distinta como lo hacíamos antes, ¿no? Antes de la pandemia. No sé, por ejemplo, resolver cómo tener una reunión con este tipo de herramientas hoy en día, ¿no? De tener una junta o una reunión en streaming, tomar una clase a distancia o quizás hasta pedir el súper, ¿no? Hoy ya lo hacemos por medio de alguna de las aplicaciones o la aplicación del propio establecimiento, pero no tenemos que ir. Sin duda, la tecnología ha sido una herramienta muy útil para lograr todo esto que hemos estado viviendo. Y bueno, pues en el sector financiero obviamente no es la excepción, ¿no? Eh, pero no sé, la tecnología nos ha alcanzado o nos vimos obligados a utilizarla más y por eso hoy la estamos utilizando más. Porque la tecnología ya existía para hacer la compra del súper o a lo mejor para tener una reunión vía streaming. Pero pues, también lo que pasa es que no muchos la utilizábamos, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión acerca de la tecnología para el mundo de las finanzas en estos tiempos? ¿Qué viene para el mundo fintech? Mira, Octavio, tienes razón. La tecnología, por ahí no recuerdo el nombre del libro, creo que es el de Sapiens, ¿no? Que decía que si tú pues, ves a lo largo de la historia de la humanidad y ves los avances desde los primeros días de Cristo, ¿no? Hasta la Edad Media, el avance había sido marginal, ¿no? El avance tecnológico. Pero si tú veías la historia de la humanidad en los últimos 30 años, el avance ha sido meteórico, o sea, no tiene nada que ver, o sea, si alguien de repente entraba en estado de coma en 1980, ¿no? O en 1970, y de repente se levantara 30, 40, 50 años después, pensaría que está en otra galaxia, en otro mundo, por el avance tecnológico, ¿no? Y creo que tiene razón, yo creo que en los últimos 20, 30 años el avance tecnológico ha sido espectacular, ¿no? Uno de ellos es el tema de los smartphones, ¿no? Yo creo que hace 30 años era impensable que en un aparatito como un teléfono celular, no sé, no estoy de todo seguro si hace 30 años ya, por ejemplo, había celulares, ¿no? Pero creo que sí, ya había los Sí, primeros. sí, en ¿No? los Justo 90. hace 30 años, sí, en los 90. Sí. Entonces, imagínate que en los 90, cuando empezó este tema del teléfono celular, yo creo que nadie pensó que en este aparatito podías escuchar radio, hacer transacciones financieras, comprar boletos de avión, pedir el súper,
hablar, de tener una entrevista, ¿no? Digo, ahorita estoy en la computadora, pero podríamos tenerla en mi teléfono, Claro. trabajar desde ese dispositivo, que tener ahí un buzón electrónico. Si te das cuenta, son avances impresionantes que hoy lo damos por sentado, hoy es parte de nuestro día a día, es normal, pero hace 30 años era impensable, ¿no? Y ha habido en el Inter, pues, ciertos pasos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, la reforma de telecomunicaciones, que creo que se echó a andar por ahí de 2013, 2014, también impulsó el uso de los teléfonos celulares, ¿no? Yo te voy a dar un par de datos, ¿no? Y eso fue estadísticas de hace 2 años, seguramente ya ha cambiado un poco o mucho, pero había cerca de 80 millones de smartphones en el país, ¿no? Y en promedio un mexicano tiene 5 redes sociales, ¿no? En promedio. Entonces, eso te habla de la conectividad, del uso de redes sociales, de la tecnología, por todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, ya nos alcanzó, sí, y yo creo que hay que saberla manejar. Yo creo que el utilizar la tecnología desde un punto de vista positivo, creo que trae más beneficios que costos. Evidentemente trae costos, pero hay muchos más beneficios que costos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya se alcanzó, sí, pero yo creo que esto va a ir evolucionando más, más y más. No estoy del todo seguro que en la misma velocidad que hemos visto en los últimos 30 años, pero sin duda alguna va a ir evolucionando, ¿no? Ahora ya con la adaptación del 5G, etcétera, etcétera, que seguramente en 1 o 2 años lo vamos a ver a plenitud en nuestro país, también va a ser un cambio importante, ¿no? Ahora, tú hacías otro comentario bastante interesante, ¿no? Oye, la pandemia, pues, como que impulsó, ¿qué pasó con la pandemia? Y a mí me gustaría responderte como con un meme que estuvo muy de moda el año pasado, ¿no? Estaban ahí en una conversación y decían, oye, ¿quién impulsó el uso de la tecnología en tu empresa, ¿no? ¿El consejo de administración, el CEO o el COVID-19, ¿no? Pues evidentemente fue el COVID-19, ¿no? El COVID-19 nos impulsó, nos obligó, aceleró el uso de la tecnología, ¿no? Desde a utilizar la tecnología para transacciones financieras, más servicios financieros. Yo creo que hoy día menos gente va a las sucursales, hasta puede ser más inseguro, ¿no? O de hecho es más inseguro en términos de probabilidades ir a una sucursal que hacerlo desde tu celular, ¿no? Siempre cuidando las debidas herramientas de seguridad que la propia institución siempre nos dicta, ¿no? Eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? Y es uno de los costos, ¿no? El tema de la ciberseguridad o de la delincuencia cibernética, ¿no? Y el otro, pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo creo que si esto lo hubiéramos hecho hace año y medio, probablemente estaríamos en un estudio, ¿no? De televisión, no lo sé. O a mí me hubiera parecido extraño decir, lo hacemos por internet la entrevista, vamos a un lugar, no lo sé. Y la tercera, pues el home office, ¿no? El home office, yo creo que, aunque si bien es cierto que aún tenemos la pandemia, aún está, digamos, a flor de piel en ciertos sectores, la pandemia en ciertas regiones del país, la realidad es que muchos ya podríamos regresar a los corporativos, a nuestras oficinas, a nuestras chambas, pero no lo hemos hecho, y en parte porque creo que porque para muchos es más cómodo, y porque pues tiene ventajas trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar si pues, tienes una computadora, un smartphone con un buen internet, ¿no? Entonces, pues esos serían mis comentarios, Octavio. Sí, sin duda. A lo mejor como una analogía veo como ese empujoncito que a veces alguien necesita para animarse a hacer algo, pues la pandemia nos ha dado ese empujoncito, ¿no? Sin Porque pues duda. al final el conocimiento a lo mejor ya lo teníamos, el cómo usar un smartphone, el cómo abrir una reunión, usar un calendario, etcétera. Ciertas herramientas ya las sabíamos usar, pero no estábamos tan claros de que lo podemos aplicar para ciertos fines. Y creo que en el tema del fintech pasa lo mismo, ¿no? O sea, hoy siento que, como dices, ya hay más gente fuera de las sucursales y haciendo transacciones en línea que yendo físicamente a un establecimiento. Me voy a regresar un segundo al tema de las inversiones, Juan Carlos, porque digo, considero que en México no hay demasiada cultura de inversión, ¿no? Hay gente que a lo mejor tiene recursos, pero que no los tiene invertidos, o hay gente que a lo mejor no tiene la disciplina, como tú mencionabas hace un momento, ¿no? ¿Cuál crees que sea el factor más importante por el cual las personas o el propio mercado no se anima a invertir más en México? ¿No será que nos falta ese empujoncito que nos dio la pandemia?
Sí, sin duda, a la luz de los números y como decía un comentarista deportivo, la frialdad de los números, este, pues a ver, hay 11 millones de gente que sí está invirtiendo, ¿no? De personas en México. Es un número no despreciable. Pero faltan otros 79 millones de adultos que no invierten, ¿no? Y tampoco pretendemos que el 100% de los adultos invertamos, ¿no? Hay mucha gente, desgraciadamente, que pues, vive en pobreza, extrema pobreza, y que puede ser muy complejo para ellos invertir, ¿no? Pero Que incluso vive al para día, ellos, ¿no? que Sí, vive al claro. día, pero incluso para ellos tampoco es tan imposible, ¿no? Pero digo, no me gustaría, digamos, tocar ese tema porque tampoco soy un experto en sociología o en economía familiar, ¿no? Pero bueno, o este, pero bueno, el punto es que sí, ahí están los números, sí, los números creo que te dan la razón. Creo que nos hace falta mucho, hemos avanzado también mucho gracias al uso de la tecnología, pero sin duda alguna, Octavio, creo que así como muchos fuimos capaces, de los que teníamos el privilegio de hacerlo, de trabajar en casa y que rompimos ese paradigma, ¿no? Hay que romper ese paradigma de empezar a invertir, ¿no? Y yo creo que obedece a varios factores, ¿no? Uno de ellos es un desconocimiento, ¿no? Todavía creo que un grueso de la población piensa que eso de invertir es para personas muy ricas, millonarias, o para expertos, ¿no? Y a veces los que nos decimos expertos, los que se dicen ser expertos, pues sí, también contribuimos, ¿no? Como en otras industrias, ¿no? Como de repente tú hablas con un médico y dices, ¿qué tengo, doctor? Y algunos de ellos te empiezan a hablar en un lenguaje muy técnico que no entiendes nada. Creo que así nos pasa a nosotros a veces, ¿no? A lo mejor empleamos muchos términos técnicos que a la hora de la hora, al final del día, las inversiones no implica más allá de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Que quizás de los conceptos más difíciles es el interés compuesto o el valor presente, etcétera, que al final del día tampoco se requiere grandes años de estudio, ¿no? Entonces, ese es el primer paradigma a romper, ¿no? Que no es para mí o es para ciertos segmentos muy de nicho, ¿no? El segundo, por romper el miedo, ¿no? Oye, pues voy a perderlo todo o me van a robar, ¿no? Y es mucho de nuestra cultura idiosincrasia como mexicanos, la realidad. Y como dice coloquialmente, la burra no era arisca, ¿no? Es decir, no de balde o no de a gratis pensamos así. Vemos muchas historias a lo largo de los años, ¿no? Hace, que te gustas? Unos 7, 8 años el escándalo en Ficrea, justo lo de la semana pasada, que ayer salió en muchos medios de comunicación, esta empresa Cifra, ¿no? Entonces, sí, tienen razón, ¿no? Pero hay que romper el miedo. Y si quieres, ahorita platicamos como de los tips, ¿no? Para invertir, etcétera. Pero el primer paradigma no es para mí, el segundo paradigma voy a perderlo todo, ¿no? Y creo que un tercer paradigma es el que no, o sea, no hay herramientas o no hay instrumentos financieros para mí, o no está customizado para mí, ¿no? Y hoy justo gracias a la tecnología hay muchas plataformas como Dupla, etcétera, pues que te lo hacen ya customizado o te permiten invertir desde cantidades de dinero bastante pequeñas, ¿no? Entonces, creo que esos son los tres paradigmas más importantes que hay que romper y que por eso es que hoy día todavía no está del todo afianzado la cultura de la inversión en México. Fíjate que como anécdota personal, hace un par de meses, platicando con un amigo que es una persona que tiene recursos y que sí suele invertir, tiene el gusto por invertir en diferentes instrumentos, me comentaba que él a su empleada doméstica le ayudó a abrir una cuenta bursátil por internet y ahora esta persona rompió un paradigma y está invirtiendo en bolsa, ¿no? Qué Sí, increíble. Y eso, pues en gran parte es gracias a la tecnología, ¿no? correcto, es correcto. Nos estabas diciendo ahorita de que te gustaría darnos algunos tips. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, a ver, ¿cómo serían los antiparadigmas, ¿no? O los tips, ¿no? ¿Cómo invertir? A ver, primero, este, a ver, empápate, ¿no? Es decir, no te fíes en lo que te dice tu amigo, tu vecina, tu primo, tu cuñado, etcétera, ¿no? Tú toma nota y haz la tarea, ¿no? A ver si me recomendó tal X, Y o Z plataforma, etcétera, pues tú hacer la tarea, ¿no? Justo la tecnología ya permite tener información a la mano, ¿no? Pues
puedes invertir en la red, en Internet, ¿no? Empezar a investigar, quise decir, ¿no? Eso es el primer tip, Octavio. Infórmate, ¿no? Empápate, conoce. Segundo, a ver, empieza también nuevamente probando, ¿no? No empieces con grandes sumas de dinero por más recursos o patrimonio alto que tú tengas, ¿no? Si ya tomaste nota de las plataformas, si ya conociste la plataforma o si ya conociste el instrumento, pues empieza de preferencia con una cantidad que para ti sea menor. A lo mejor para mí pueden ser 5,000 pesos, para ti pueden ser 50,000, no lo sé. Pero empezar con una cantidad que no te quita el sueño, ¿no? Que estés tranquilo, ¿no? La tercera, como que no espantarnos a la primera, ¿no? Si no te fue la primera vez, no te fue bien el primer mes, o no te fue bien la primera inversión, no te fue bien con el primer instrumento, pensar que el hábito de la inversión es a largo plazo y hay que tener disciplina. Y implícitamente lo que trae consigo la disciplina o la paciencia, pues es el famoso término de interés compuesto, que digo, sin que esta charla se convierta en algo técnico, el interés compuesto es una de las maravillas del mundo de las inversiones porque te permiten en el mediano y largo plazo, pues multiplicar tu ganancia, ¿no? Claro. Es así en términos muy simples. Matemática financiera. Exactamente, matemática financiera 101, ¿no? Pero, y el cuarto es tener metas, ¿no? Metas de tiempo y para qué voy a invertir, ¿no? Para alcanzar mi libertad financiera, para irme de vacaciones, para casarme, para tener ahí como un ingreso adicional, para una emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esos serían los principales 4 tips, Octavio, en términos generales en el mundo de las inversiones. Me queda clarísimo, me parece súper importante lo que estás diciendo porque pues es como darle dirección a alguien que quiere invertir, ¿no? Que quiere empezar a invertir, creo que son muy buenos tips. Y perdón, Octavio, se me está escapando un quinto y no por ello menos importante, la diversificación. No poner todos los huevos en una sola canasta, no poner todo tu dinero en un solo instrumento, no poner todo tu dinero en una sola plataforma, no poner tu dinero en un solo tipo de inversión, ¿no? Diversifica. O sea, la diversificación es también otra de las maravillas de las inversiones, ¿no? Del mundo de las inversiones. Sí, por supuesto, y que además es una teoría que ya tiene varios años en el mercado, ¿no? Y justamente nace a partir del tema de los que invertían en la bolsa, que busca, es la teoría del fondo de inversión, si mal no recuerdo, ¿no? De un tal Markowitz, ¿no? Exacto, entonces, pues qué gran aprendizaje, es una lección, ¿no? Aprendida y que ha tenido, digamos, la humanidad en el tema de las inversiones, y hay que aprender de lo que ya ha sucedido, sin duda, sin duda. Pues Juan Carlos Flores, CEO y fundador de Dupla.mx, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. La verdad es que está muy buena. Me encantaría después a lo mejor seguir con algún otro tema de interés en cuanto al tema de las inversiones. Y bueno, pues creo que lo importante es que en estos tiempos donde los recursos, de alguna manera hay quien tiene recursos y hay quien no tiene recursos. Yo creo que el tema de las inversiones ayuda a que quien tiene recursos los haga productivos y quien no tenga recursos se haga de recursos precisamente, ¿no? Entonces, creo que lo que ustedes hacen en Dupla es importante, conózcanlos. Y bueno, Juan Carlos, espero poder tener el gusto de platicar contigo nuevamente. Claro que sí, mil gracias por la invitación y encantados. Muchas gracias a ti. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a ustedes, la audiencia, por acompañarnos en este programa de Mundo FinTech. Por favor, no olviden suscribirse a Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Nos vemos la próxima.